Buenas tardes. Hoy les presentaremos Europa en la Segunda Guerra Mundial. En este mapa se mostrarán los territorios de las potencias, territorios conquistados por las potencias aliadas, Tercer Reich, ofensiva soviética y ofensiva de los aliados occidentales. Los aliados fueron los países opuestos oficialmente a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Al comenzar la guerra, el 1 de septiembre de 1939, la coalición enfrentada a Alemania consistía en Francia, Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y luego se unieron Australia, Nueva Zelanda, entre otros países. En 1940 se unieron Francia Libre, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Luxemburgo. Y en 1941 se unieron el Reino de Grecia y el Reino de Yugoslavia. En junio de 1941, la llamada Operación Barbarroja propició que la URSS se uniera a los aliados. Los Estados Unidos de América se unieron en diciembre de 1941, tras el ataque japonés de Pearl Harbor. Europa fue ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Gran parte de Europa cayó bajo el control directo o indirecto de las fuerzas alemanas. Aunque algunos países se aliaron con Reich, otros muchos fueron ocupados o conquistados durante las primeras fases del conflicto. Muchos de esos países iniciaron la guerra como aliados del Reino Unido o Reino Unión Soviético, pero se vieron obligados a rendirse, fueron sometidos o posteriormente ocupados por Wehrmacht. Otros países ocupados por la nazi se habían declarado oficialmente neutrales. A medida que la guerra fue avanzando y desapareciendo la posibilidad de una victoria alemana, algunos miembros de la potencia de eje intentaron buscar la paz con la potencia aliadas y ellos fueron ocupados por el ejército alemán. A partir de 1943, los países aliados, especialmente la Unión Soviética, desde el frente oriental comenzaron a avanzar sobre Alemania nazis a liberar las zonas ocupadas por los demás. Tercer Reich. Son términos historiográficos normalmente utilizados para referirse al periodo de la historia alemana entre 1933 y 1945, cuando el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Adolfo Hitler gobernó el país. Oficialmente el Estado alemán continuó llamándose Deutsches Reich, como lo había sido en tiempos anteriores desde 1871. Sin embargo, en 1943, el gobierno nazi decidió adoptar el nombre de Deutsches Reich, que continuará usándose hasta 1945. Usando la propia terminología nazi, también es frecuente hablar de la denominación de Tercer Reich en este momento. Ofensiva soviética. Fue el principal frente durante la Segunda Guerra Mundial. En la Unión Soviética y hoy, en la actualidad, la Federación Rusa y además repúblicas exsoviéticas, se le denomina Gran Guerra Patria. Cubrió el centro y el este de Europa y fue abierto por la Alemania nazi al invadir Polonia en 1939, siendo cerrado por la soviética al capturar Berlín en 1945, manteniéndose inactivo temporalmente en 1940. Debido a la ideología nazi, se oponían a los movimientos esclavos, judíos y comunistas, mientras que el ideario soviético era opuesto al fascismo. La guerra en el frente oriental se caracterizó por la ocurrencia de genocidio en casi todos los países ocupados, así como la constante violación de los acuerdos obtenidos en las convenciones de Ginebra. En este frente perdieron la vida 27 millones de soviéticos, 6 millones de alemanes y aliados del eje y casi 6 millones de polacos. Más de la mitad eran polacos judíos. Más de un 60% de las víctimas de esa guerra en todo el mundo. Se estima que en el frente oriental murieron el 73% de los soldados alemanes que murieron en la guerra. Y en el caso de Rusia, Ucrania y Polonia, más del 20% de la población civil fue asesinada. Ofensiva de los aliados occidentales. Fue el segundo frente europeo en importancia durante la Segunda Guerra Mundial. Cubrió el oeste de Europa y fue abierto inesperadamente por Alemania nazi al invadir Noruega, Dinamarca y Francia en 1940.
siendo cerrado por las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1945, manteniéndose inactivo desde la mitad de 1940 hasta la Batalla de Normandía en junio de 1944. La guerra librada en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial puede dividirse en 5 etapas. Primera etapa: apertura del frente, campaña de Noruega y batalla de Francia. Segunda etapa: batalla aérea, batalla en Inglaterra, bombardeo aliado de Europa. Tercera etapa: reapertura del frente, batalla de Normandía. Cuarta etapa: contraataque alemán, batalla de las Ardenas. Y quinta etapa: conquista de Alemania, invasión aliada de Alemania.